Bueno, mi nombre es Mónica Daniela Ramón Mesa y el tema para el día de hoy es ventilación mecánica no invasiva. Bueno, en cuanto a la introducción, entonces tenemos que la ventilación mecánica no invasiva es una alternativa de manejo en pacientes que por diferentes pues, razones o causas requieren iniciar con un soporte ventilatorio, el cual disminuye pues, las complicaciones que están asociadas a la intubación orotraqueal. Además, consiste en asistir mecánicamente a la ventilación pulmonar espontánea cuando la ventilación del paciente pues, no es como lo suficientemente eficaz. Y lo podemos hacer a través de una mascarilla o una pipeta bucal. Tenemos que además dicha pues, ventilación mecánica no invasiva se mide por la cantidad de dióxido de carbono y de oxígeno mediante una gasometría pues, arterial. Si estamos pues, en un entorno hospitalario. Si ya estamos en un entorno hospitalario o domiciliario, podemos hacerlo mediante una pulsiometría o una canografía. Debemos tener en cuenta que este tipo de ventilación mecánica, por ser no invasiva, pues no requiere la administración desde antes, por lo cual es un buen beneficio. Y tenemos ya como conclusión que la ventilación no invasiva ha demostrado pues, tener como un impacto positivo en varios aspectos. En la movilidad hospitalaria, en la facilidad en el acceso al retiro de la ventilación mecánica, en la disminución del tiempo de hospitalización y en los costos, y también como la comodidad para el paciente, porque permite como preservar los mecanismos propios de defensa de la vía aérea superior. Bueno, ya en cuanto a la historia de la ventilación mecánica, entonces quise como hacer una línea de tiempo como para pues descartar, pues destacar cierta historia clínica. Entonces tenemos que para 1930 la aplicación de presión positiva en ventilación no masiva se remonta pues como a esa década y se abre cuando los primeros estudios de Barat demostraron que la presión positiva que era continua en la vida aérea podía ser útil para el tratamiento de edema pulmonar agudo. Ya en 1980 se desarrollaron pues investigaciones múltiples donde se administraba esa misma presión positiva, pero era administrada a través de métodos como la boquilla y se obtuvieron resultados positivos con descenso de los niveles de la PaCO2 y hubo mejor en o sea, mejoría en la oxigenación de los pacientes con EPOC y asma porque se valoraron esas dos patologías. Pero sin embargo, esos resultados no fueron como muy homogéneos, entonces por eso se descontinuó su uso. Y se hizo como, ese tipo de investigaciones se hizo así como más enfocadas en el Centro de Rehabilitación de Walwater en Nueva York, pero pues se dio como que el uso de diferentes interfaces hizo que la técnica no presentara como la adecuada adaptación que se esperaba en ese grupo de pacientes. Ya para 1985, entonces se produjo como la proliferación de ese tipo de usos de la introducción de la presión positiva continua pues en la vida aérea, y pero acá se utilizó en el tratamiento de apnea obstructiva del sueño. En 1996, 93 y ya para finalizar, es cuando la revista médica Lancet publica el primer estudio controlado y ya avalado pues médicamente en todas sus investigaciones para conocer esa amplitud y la masiva utilización de este tipo de presión positiva continua. Bueno, ya en cuanto si recurrimos pues como a la evidencia, que es lo que nos da en realidad si es útil o no, entonces sabemos que para establecer las indicaciones de la ventilación mecánica no invasiva, primero debemos como tener en cuenta las siguientes recomendaciones que nos lo hacen en tres grupos. Entonces tenemos la evidencia fuerte, débil y media. Bueno, en cuanto a la evidencia fuerte para la utilización, entonces tenemos que existen pues como estudios que ya están controlados y que apoyan el uso de ventilación mecánica no invasiva en las siguientes condiciones o pues patologías, que sería en la exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC, en el edema pulmonar cardiogénico y en la falla respiratoria en pacientes inmunocomprometidos. En esas tres patologías, el uso de la ventilación mecánica no invasiva está claramente aceptado, avalado y soportado porque hubieron unas investigaciones metodológicas fuertes y su uso está completamente pues, aceptado, por lo cual sí se recomienda que sea utilizado pues, en dichas patologías. Ya en cuanto a la evidencia moderada de la utilización, entonces se han desarrollado
pocos estudios que han sido controlados y pues en general han sido como publicaciones que corresponden a series de casos, no como investigaciones exhaustivas. Y entre esas patologías tenemos el asma, la neumonía adquirida en la comunidad, en pacientes que tienen EPOC, falla respiratoria en posoperatorio, la facilitación del destete en pacientes con EPOC, la falla respiratoria post-extubación en pacientes con EPOC, pues que se quiere usar es como para evitar esa falla respiratoria, en pacientes con orden de no intubación, en enfermedades neuromusculares y en obstrucción de la vía aérea. Tenemos pues que como que en este tipo de evidencia media, o sea, este grupo de pacientes, y con el nivel de conocimiento actual, ya habiendo estudiado pues todo, debemos que no se debe utilizar ventilación mecánica no invasiva, excepto de que pues sea con una tecnología y un personal especializado que tenga como la vigilancia estricta al momento de utilizar este tipo de ventilación mecánica no invasiva en estos pacientes, porque si el paciente presenta cualquier síntoma o signo de deterioro clínico diferente o asociado a la utilización de este tipo de ventilación, pues haya como una rápida solución ante esto y no debemos como llevar a otro escenario clínico. Pero entonces la profundización de los estudios clínicos hacen como que esas patologías tengan un poco más de claridad y hay que seguir pues las recomendaciones. Ya en cuanto a la evidencia débil para la utilización, entonces tenemos que estas publicaciones en estos temas hacen que, pues a lo que se ha investigado, dice que no se permite establecer el grado de recomendación de los resultados. ¿Por qué? Porque han aportado resultados negativos de las siguientes patologías que serían fibrosis quística, neumonía que haría la comunidad en pacientes sin EPOC, el síndrome de estrés respiratorio del adulto y el trauma. El uso de ventilación mecánica en este grupo de enfermedades no tiene indicación ni justificación absoluta, o sea, está totalmente contraindicado y podemos como, o sea, revisarlo de manera principal en esas enfermedades y se da cuenta que no, pues que no está avalado ese tipo de ventilación en ellos. Bueno, ya en cuanto a los criterios clínicos o gasométricos del inicio de la ventilación mecánica no invasiva, entonces incluye como unos criterios clínicos y unos criterios de gases sanguíneos. Entonces, los clínicos incluyen dos, que serían disnea moderada o grave, o que sea mayor de lo habitual. Los pacientes que ya tienen pues esta disnea de base empeora y es mayor de lo habitual. Una frecuencia respiratoria mayor de 24 respiraciones por minuto o mayor de 30 respiraciones por minuto, que haya pues el uso evidenciado de los músculos accesorios y la respiración paradójica. Y ya los gases sanguíneos, una PaCO2 mayor de 45, un pH menor de 7,35 y una PO2 sobre una FiO2 menor de 200. Esos son como los criterios para poder iniciar pues con la ventilación mecánica no invasiva. Ya en cuanto pues a la fisiopatología, lo primero que queremos como tener en cuenta es que se quiere garantizar pues la adaptación y como volver normal el intercambio gaseoso que hay entre dicho funcionamiento y minimizar pues ese trabajo respiratorio que está teniendo el paciente, además con la utilización de los músculos accesorios. También queremos que se mejore el volumen respiratorio, entonces para eso utilizamos la presión positiva que se debe utilizar de forma continua y se debe hacer al final de la expiración. Por eso recibe el nombre de o las iniciales de PEP. Y también lo que se quiere es como mejorar la distensibilidad del sistema respiratorio porque hay como un reclutamiento y una estabilidad que hace que los alvéolos estén colapsados, pero si recibe este tipo de presión al final de la expiración, hace pues que mejore como la aireación de todos esos pulmones, pues alvéolos colapsados. Entendido esa parte, entonces vamos a hablar sobre los efectos de la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, primero hablaremos de la eficacia sobre el trabajo respiratorio. En cuanto al trabajo respiratorio, entonces tenemos que tener en cuenta varias cosas. Entonces tenemos pues que en la actualidad los efectos de la ventilación mecánica no invasiva sobre el trabajo respiratorio se valoraron como en diferentes pacientes que tenían diversas patologías como EPOC, enfermedad pulmonar restrictiva, falla respiratoria, hipoxemia aguda, síndrome de hiperventilación, obesidad, edema pulmonar agudo, cardiogénico o enfermedades ya neuromusculares, pues como entre otras en sí. Y lo que se hizo es que en ese tipo de pacientes que presentan esas patologías, eh, queríamos como valorar la efectividad pues del sistema
o del trabajo respiratorio. ¿Y cómo lo hicimos? Entonces nos basamos en 4 parámetros. Uno es la electromiografía diafragmática. El otro es el consumo del oxígeno. El otro es el gasto energético, ya sea en reposo. El otro la tolerancia al ejercicio y el otro la apnea. Entonces, evaluamos esos parámetros en estos pacientes que describí anteriormente con esas patologías. Y los datos revelaron que el trabajo respiratorio es mayor en los pacientes que presentan dichas patologías mencionadas. ¿Por qué? Porque hay un incremento de las defecciones negativas en las medidas de presión esofágica, que sería PES y transdiafragmática, PEDI. Y esas alcanzan unos valores entre 14 y 16 centímetros y, o sea, serían como ese cambio pues ahí que tendrían de diferencia entre una persona sin patologías a una persona que presente ese tipo de patologías que corresponden a las que mencioné ahorita. Y tenemos además que si se realiza la correlación o relación pues entre la curva de presión y el tiempo con el consumo pues del oxígeno, se alcanzan valores de 350, que serían mayores de una persona que no presenta ninguna patología, o sea, mayores del usual. Lo otro que debemos tener en cuenta es que la medición del trabajo se debe dar, pues, como de ese trabajo respiratorio se debe dar en unidades de joules, que muestra que el gasto es cercano a 1,3 en una persona que no tenga ningún tipo de patología, mientras que en ese grupo de pacientes que acabamos de evaluar con dichas patologías presenta unos valores hasta de un 13,7%, o sea, hay una elevación significativa con respecto a la otra población. Tenemos que los valores del PET e intrínseca dinámica, que lo que les mencioné ahorita, o sea, por lo normal deben estar debajo de la presión de los músculos inspiratorios. ¿Para qué? Para iniciar el flujo de aire inspiratorio. Pero en esos pacientes son unas medidas superadas entre 3 y 5 centímetros, lo que hace que el paciente, pues, podamos decir que está críticamente enfermo. La ventilación mecánica no invasiva tenemos que genera como una eficacia en el trabajo respiratorio. ¿Por qué? Porque produce una reducción del PES de 8 a 15%, de 8 a 15 centímetros, lo que equivale pues como a 50 a 76 centímetros, que la reduce pues comparativamente de lo que estaba. Una persona normal la debe tener en 5 a 10 centímetros y aquí la reduce a 8 a 6 a 15 centímetros, o sea, bien. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que la disminución en la percepción de la disnea, que es el síntoma pues como cardinal de ellos, está entre el 21 y el 67% de la medida del esfuerzo del trabajo. O sea que la ventilación mecánica no invasiva en el trabajo respiratorio produce unas reducciones que son pues sustanciales en medidas de la utilización de la electromiografía y significa también pues por sí solo una reducción del esfuerzo inspiratorio. O sea, en general, para concluir, todas las medidas de trabajo se reducen aproximadamente en un 60% con ese tipo de ventilación mecánica no invasiva. Y el tiempo de reducción de los esfuerzos respiratorios es como equivalente a lograr, o sea, se logra esa actividad durante 5 o 6 respiraciones, o sea, lo que es muy favorable para el paciente. Bueno, ya en cuanto a los efectos de la resistencia y la fuerza muscular, entonces tenemos que en la mayoría de las patologías el gran problema es como la distensibilidad del parénquima pulmonar. ¿Por qué? Porque eso disminuye. Mientras que eso disminuye, a su vez va aumentando la resistencia de las vías aéreas. Entonces, como hay un aumento en la resistencia de las vías, eso hace que o sea, se podría atribuir a que hay menor volumen pulmonar porque pues hay disponibilidad del parénquima pulmonar. Entonces, a la broncoconstricción mediada por los diferentes vagales hace que haya el estresamiento de la vía aérea pequeña por el aumento de la presión, o sea, es un feedback positivo. Mientras unos disminuyen, otros aumentan. Y tenemos que la mayor resistencia de la vía aérea puede provocar la limitación del flujo, que genera pues como una PET intrínseca dinámica y como consecuencia de todos estos fenómenos fisiopatológicos hace que haya pues aumento en la resistencia a las vías aéreas y el trabajo muscular, por lo cual los pacientes terminan usando trabajo de músculos accesorios. Tenemos que la aplicación de la presión positiva, que es lo que queremos ejercer con esa ventilación mecánica no invasiva en la vía aérea, eso hace que se origine un gradiente de presión que da lugar a que haya pues la mejoría del flujo inspiratorio
hace que la respiración mecánicamente, la expiración se dé de forma pasiva debido pues que a la retracción elástica pulmonar está pues aumentando de nuevo. Y cada gradiente de presión hace que el flujo generado dependa de la resistencia de las vías aéreas. Entonces, ya como para concluir, en algunos estudios se ha visto como la tolerancia al ejercicio ha aumentado debido a esta aplicación pues, de presión positiva continua en la vía aérea, lo que hace que haya como una medida indirecta en la función de los músculos respiratorios y se disminuya pues, la utilización de estos. Bueno, ya en cuanto a los efectos relativos de los modos de la ventilación mecánica no invasiva, tenemos que pues han habido como varios estudios que comparan la efectividad pues como de los diferentes modos de introducir ese trabajo respiratorio de la ventilación mecánica no invasiva. Entonces hay como dos importantes, uno sería la PAB y la PSB. Entonces se toman dos grupos como hectáreos. Hectáreos pues en cuanto a patología, se toman entonces los pacientes que tengan EPOC y se encontraron que los pacientes que tengan EPOC utilizamos ya sea la PAB, la PAB o la PSB y hay una reducción similar en la disnea del 30%, lo que hace pues que se incremente la resistencia cuando el paciente va a realizar ejercicios o algún tipo de deporte. El otro grupo que se tomó en cuenta como punto de referencia fue los pacientes que están hospitalizados con fibrosis quística, donde se vio que la PCB y la PAB ambos lograban como ese mismo nivel de que disminuyera el apoyo respiratorio y lo que se conduce pues como una respuesta similar. Ya en cuanto a la disnea de la calidad del sueño de los pacientes que tienen EPOC, que es el grupo que estamos estudiando, o que tienen enfermedad restrictiva, la PCB y la PAL lograron como los niveles de presión inspiratorio pico. O sea que, aunque debemos tener en cuenta que la PAB presentó como que ese menor efecto secundario de que la boca o la nariz estuvieran cerca, o sea, secas y que no hubiera mayor como confort del paciente, hace pues igual que como que sea mejor una sobre la otra significativamente, pero solo en este tipo de patologías, porque en las demás patologías hubo los estudios comparativos que decían que la ventilación controlada por el volumen en pacientes con EPOC era estable, o sea que ambos en conclusión fueron iguales en cuanto al confort del paciente. Y tenemos que, pues, que ya para los pacientes con EPOC y con falla respiratoria aguda hipoxémica, se ha mostrado por la disminución del trabajo respiratorio usando cualquier de estos dos tipos de ventilación mecánica no invasiva. Bueno, ya en cuanto a los efectos de las interfaces, entonces tenemos que tener en cuenta que la diferencia principal entre la ventilación mecánica invasiva y no invasiva radica en la interfase del ventilador que vamos a darle a nuestro paciente. Entonces, la cual en la invasiva sería el tubo orotraqueal, pero en la no invasiva ya hay como varias posibilidades en la actualidad, pues como con el fin de lograr dicho objetivo de que se acople mejor a las necesidades del paciente. Entonces ya para las interfaces de ventilación mecánica no invasiva podemos utilizar de izquierda a derecha, perdón, entonces iríamos con la máscara facial o nasal, las almohadillas nasales, la máscara o nasal, la máscara híbrida y en la fila ya pues inferior la máscara oral, la máscara facial total y el casco de genio. Tenemos que la elección pues apropiada de acuerdo a la necesidad del paciente es como el determinante del éxito o al contrario el fracaso pues de la ventilación mecánica no invasiva. Eso también va asociado a varios aspectos, ¿a cuáles? Entonces, el primero sería como el confort que percibe el paciente, el otro sería el espacio muerto, el otro sería la proporción de inhalación de CO2, la distensibilidad de la interfase, que es lo que les mencionaba ahorita, y la presencia del puerto de fuga, porque también debemos tener en cuenta que las interfaces entre los ventiladores y las marcas van cambiando de acuerdo a la característica del diseño, y eso puede como dar una ventana para algún tipo de fugas y algún tipo de configuración de trigger que se las explico más adelante, pero es como eso a tener en cuenta. Bueno, ya tenemos aquí una tabla que nos indica como las ventajas y los inconvenientes de acuerdo a cada uno de los tipos de ventilador. Entonces tenemos
La nasal, que bueno, esa permite hablar y comer sin que el paciente pues tenga mayor problema, una expectoración más fácil, es menos claustrofobia ya que solamente el paciente tiene cubierta la nariz, es de fácil colocación y fijación y es menor por riesgo de aplicación. Los inconvenientes es que puede haber altas fugas bucales, porque como solo está cubriendo la parte de la nariz, pues puede haber fugas bucales, hay mayor resistencia al flujo aéreo, menos efectividad, pues si el paciente aparte de que tiene una fuga bucal, presenta una obstrucción nasal, ya sea por irritación nasal o por rinorrea, y pues producen sequedad de la boca, por lo cual no es como la mayor confort para el paciente. La oronasal, entonces tenemos que es como la mejor en el control de fugas bucales. ¿Por qué? Porque cubre tanto boca como nariz y hace que el sesgo sea menos. Y es más efectiva como los pacientes que están pues muy agudizados. Pero el inconveniente de ellas es que hay mayor riesgo de aspiración. En esta sí está pues la imposibilidad de comer y de expectorar y hay mayor espacio muerto. Ya la pieza bucal, que es pues que hay poco espacio muerto y puede que no requiera el arnés, entonces el paciente refiere pues como mayor confort. Pero hay una hipersabilización o deformidad dental, puede haber fugas nasales y menor efectividad por los pacientes agudos. Tener en cuenta que en los pacientes agudos la más efectiva es la oronasal. Luego tenemos la facial completa, que esa es la que tiene como menor riesgo de lesión cutánea o de fuga, porque como su nombre lo dice, es facial completa. Es de fácil colocación y es más cómoda pues para algunos pacientes. Pero las inconvenientes es que hay mayor espacio muerto, puede haber sequedad y eso sí es imposibilidad pues para la aerosolterapia que también pues es muy beneficiada en estos pacientes. Y el casco de Helmer, que es más cómodo para algunos pacientes porque el tamaño es como único y hay menor lesión cutánea, pero el inconveniente es la reinhalación de CO2 porque pues no tiene cómo hacer ese intercambio. Hay desincronía pues en el paciente respirador por algún tipo de fugas y hay menor descarga pues musculatura respiratoria. Ya en cuanto a otra tabla que nos veremos acá, entonces tenemos que es prácticamente lo mismo, solo que debemos tener en cuenta que la de Helmer, por el tipo de casco que asemeja, puede haber vómito o claustrofobia y por ese tipo de vómito puede haber una reinhalación de ese tipo de vómito y producirle una broncoaspiración. Bueno, tenemos ya así como para enfocarnos en alguno, entonces tenemos que, a pesar de que estas máscaras logran tener un mejor BT y un flujo pico máximo, con la máscara facial los pacientes por lo general se inclinan más por las máscaras nasales porque solamente pues como su nombre lo dice cubre la parte nasal y no les imposibilita comer, ni expectorar, ni hablar. Debemos tener que una complicación importante asociada a este tipo de ventilación mecánica no invasiva es la ruptura de la piel y la pérdida del confort, que por lo general el 18% de los fracasos son atribuidos a eso. Y tenemos que hubo un estudio que en sujetos normales, donde se encontraron diferencias significativas en cuanto al VOV, que es el uso del trabajo muscular con el uso de las máscaras grandes o pequeñas. Pero otros demostraron que el uso del trabajo muscular durante la PCB, que es con la máscara facial, se reduce a cero en un tiempo promedio, o sea que es muy bueno. Y debemos tener cuidado con la Helter, que el tiempo para alcanzar el nivel de presión de soporte estaba entre los 1020 y 960, pero o sea, esos resultados lo que nos sugieren en sí es que para usar esa interfase de Helmer debemos tener cuidado porque particularmente cuidado en los pacientes que tengan una hipercapnia severa y cuando se requiere un incremento rápido, pues como de la ventilación alveolar, no es la más recomendada para ese tipo de pacientes. Por eso se dice que cada máscara se acuerda a la necesidad de cada paciente. Bueno, ya en cuanto al ventilador y la compensación de las fugas. Entonces, bueno, tenemos que la compensación de las fugas lo que es una proporción de las fugas usualmente. Entonces, eso es lo que debe como evitar que exista para que no haya pues como ese tipo de errores. Entonces tenemos que los ventiladores más modernos presentan también inclusive ese tipo de sesgos que hace que el paciente pues
tenga esas fugas. Entonces lo que se debe hacer es mirar cuál es la mejor para nuestro paciente y a ver cuál es la más acorde para él. Entonces tenemos que la forma en que se entrega la ventilación al no ser invasiva puede acompañarse de fugas. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos un tubo endotraqueal, pues no hay como ese tipo de errores. Tenemos lo otro, que una proporción de fugas compensa como ineficientemente puede conducir a un retraso en el trigger, que ya les explico más adelante. La otra es que puede haber una disminución de la capacidad para la presión objetivo y el ciclo tardío, o puede haber un aumento en la carga de trabajo. Entonces tenemos que es importante como mirar todas esas características y esta tabla que está ahí anexada son las causas potenciales del fracaso del soporte de la ventilación mecánica no invasiva, como la selección inadecuada del paciente, severidad de la enfermedad o el diagnóstico de base, progresión de la enfermedad, interfaz inadecuada. ¿Por qué? Por el tamaño de la máscara que no se acorde a la necesidad del paciente o al tipo de costentura del paciente, o ya porque sean presenten fugas. Recordemos que las fugas es como el mayor riesgo en estos pacientes. Lo otro son los parámetros ventilatorios adecuados y la falta de experiencia del clínico para identificar cuando hay ese tipo de fugas, por lo cual debemos pues, tener como cierta claridad. En la siguiente diapositiva podemos ver entonces la pantalla del ventilador de Puritan Bennett de 980 en modo de ventilación mecánica no invasiva, con unos parámetros pues adicionales en la que se resalta, miremos el cuadro rojo, que el cuadro rojo nos está indicando la compensación de las fugas, por lo que debemos tener en cuenta para que no se quede como en esa compensación, sino que realmente podamos solucionar la fuga y que el paciente se beneficie de la ventilación mecánica no invasiva. Bueno, ya en cuanto a las diferentes, la identificación de asincronía y los ajustes de parámetros ventilatorios, debemos tener en cuenta que el control adecuado de las variables mencionadas, o sea, de las máscaras, de acuerdo a la necesidad del paciente y todo lo mencionado, todo lo anteriormente mencionado, es esencial, pues como para ver qué soporte podemos darle a nuestro paciente y evitar pues como esos eventos que son prevenibles. Sin embargo, una vez inicia con el soporte, el arte del clínico está en la evaluación que se haga después de que el paciente reciba dicho soporte. O sea, el éxito de la estrategia del soporte no invasivo es lograr esas percepciones. Pero para lograr eso se requiere pues como la pericia y conocimiento de los tipos, de los diferentes tipos de asincronía que pueda presentar el paciente para ver cómo podemos actuar para poder solucionarlo. Entonces podemos como conocerlas enseguida para ver, identificarlas y tener en cuenta cada una. Tenemos también que es importante como no asumir que los ajustes del ventilador son óptimos para el paciente, porque a veces el ventilador también puede tener sesgo de errores, sino que nosotros mismos somos los que debemos como dar esos ajustes óptimos para el paciente. También se deben como evaluar las respuestas del paciente de acuerdo a los parámetros configurados de la pantalla y se debe analizar la sincronía centrada pues en el paciente. Tenemos que la forma en que se suministra la ventilación al ser de tipo no invasiva hace pues que se puedan presentar estas fugas de las cuales les mencionaba ahorita y las cuales minimizan pues obviamente la eficacia de la ventilación mecánica no invasiva y además de disminuir la tolerancia de que el paciente pues como que se adapte al soporte y por eso haya como un aumento significativo y se dé paso pues a las asincronías. Bueno, entre las diferentes asincronías tenemos la sincronía de trigger. Entonces tenemos que las fugas pueden impactar pues como en la mecánica respiratoria del paciente que está utilizando dicha ventilación mecánica no invasiva. Entonces favorecer a las asincronías llamadas trigger o también de disparo llamadas coloquialmente. Las cuales pueden ser entonces trigger ni efectivo, auto trigger, trigger tardío y doble trigger. Pero entonces tenemos que las fugas que no son intencionadas, sino que son de manera inesperada, pueden identificarse con las curvas que vemos en el ventilador, como evaluando el área de flujo inspiratorio y expiratorio. Lo normal es que el área sea como debajo, o sea, el área esté debajo, la curva sea similar en tanto en la fase 1 como en la fase 2. Pero si el área debajo de curva de flujo inspiratorio es mayor que la del flujo expiratorio, indica que la parte del volumen expiratorio es la fuga claramente.
En la imagen podemos ver entonces la pantalla donde hay las fugas que son no intencionadas de la ventilación mecánica no invasiva. En rojo podemos ver que se resalta la curva de tiempo y en el área de abajo de esa misma, o sea, la que está en rojo, ambas que están en rojo, la que está resaltada y la curva que se está marcada en rojo, hace que haya pues como que mírenla bien, porque hay un notable cambio que hace que la mayor, o sea, la expiratoria sea el azul. Y si la expiratoria es mayor, quiere decir que el volumen inspirado es la fuga. Y nótese pues como adicionalmente que la curva de volumen tiempo, que es la de abajo, finaliza como abruptamente, o sea, nunca llega a cero, que es la del recuadro verde. Y así se cuantifica como el volumen y la proporción de fuga que está en el recuadro blanco del lado izquierdo. Esa es como la fuga. Ya en cuanto al trigger inefectivo, entonces representa como el esfuerzo del paciente, pero que se ve perdido porque las inspiraciones son inefectivas. O sea, el paciente está expandiendo todo el volumen torácico, pero no consigue como la asistencia por parte del ventilador porque hay una fuga. Entonces lo que se hace es que colocamos la mano en el paciente, pues colocamos la mano sobre el tórax del paciente donde podemos percibir como esa expansión torácica. Mientras que tenemos la mano sobre el tórax del paciente, vamos analizando las curvas del ventilador identificado, que es como el descenso de la presión de la vía aérea con el flujo de gas. Entonces, en la imagen tenemos este es el ejemplo de trigger inefectivo. Y vea que se evidencia, miren que la presión de la vía aérea en aumento del flujo de gas va como de forma recíproca. Entonces, es lo que se hace que haya como ese trigger inefectivo. Ya en cuanto al autotrigger, entonces tenemos que se presenta cuando el ventilador proporciona como esa ventilación que es asistida, pero que a pesar de que el ventilador esté dando como esa proporción asistida, el paciente no está iniciando esa respuesta respiratoria. Entonces, ese tipo de asincronía es la más frecuente y es la que más se relaciona con las fugas elevadas versus la relación de la tasa de flujo de la fuga que es mayor en trigger. En el ventilador se identifica el esfuerzo respiratorio que no se ha producido porque el paciente no está dando esa respuesta respiratoria, ya sea por artefactos, por movimientos, por oscilaciones cardíacas en pacientes que están como hiperdinámicos, porque hay respiraciones más cortas que no hacen que ese esfuerzo inspiratorio se esté marcado o con pico de flujo inspiratorio más bajo en comparación a las respiraciones disparadas por el paciente. En este caso, el ajuste de eso será de utilidad pues, como el control de la sincronía. Y en la imagen vemos claro que el autotrigger está marcado en rojo. En el cuadrito rojo que estamos viendo, lo que se evidencia es que hay una respiración iniciada por el paciente, pero está proseguida de varias respiraciones, o sea, son más cortas, pero el pico del flujo inspiratorio es más bajo. Y lo que hace que haya una ausencia de esfuerzo respiratorio por el paciente porque no se ha dado como ese inicio de la insuflación. Entonces son consecutivas y sin expiración completa entre ellas. Y además notemos el recuadro de la izquierda amarillo, que es el registro del ventilador del aumento de la frecuencia respiratoria en la alerta, o sea, en la esquina, o sea, va aumentando esa frecuencia respiratoria. Y la frecuencia total es la del amarillo. La de abajo sí es pues la que se está marcando que se va aumentando. Ya el doble Tiger entonces consiste en dos respiraciones que son iniciadas por el paciente, pero que en esas dos respiraciones donde hay inspiración, el paciente no logra la expiración entre una u otra, o sea, son dos seguidas. Entonces, en ese caso, el paciente continúa inspirando, 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 pero después de la inspiración que es asistida por el ventilador, ya ha finalizado y no alcanza como ese tipo de expiración. Entonces, en la curva de presión-tiempo se evidencia que hay esa caída de presión de la vía aérea que es continua entre las dos respiraciones, que es lo que conocemos como morfología de bigenismo, o sea que son dos continuas sin un espacio entre ellas que dé lugar a la expiración. Y en la curva de flujo, tiempo se registra como el aumento simultáneo del flujo del gas inmediatamente después, pero después de cuándo? De cuando se finaliza la expiración asistida por el ventilador.
Y la curva del volumen tiempo-gas confirma que no está siendo liberado del interior del tórax. ¿Por qué? Porque se queda como ese atrapado, como si fuera el paciente se quedara por un momento colapsado y hace que el volumen corriente sea doble. Y eso lo que hace es que haya un riesgo de distensión y de daño alveolar. En la imagen podemos ver claramente el doble trigger en pacientes con ventilación mecánica no invasiva. Miremos los dos que están encerrados en el recuadro negro, el rojo y el azul, que se resaltan los círculos, es el esfuerzo inspiratorio del paciente, pero al final de la inspiración que es asistida. Y eso hace que haya como el punto intermedio en el aumento del gas, pues como de la rama. Posterior a eso, la ráfaga de doble disparo en el recuadro negro, o sea, allí abajito, podemos ver que es con inspiraciones, pero que son incompletas y que el registro del paciente durante el tiempo expiratorio con los resultados de los recuadros y las flechas verdecitas que van hacia arriba son el resultado del aumento del volumen corriente que pasa de 430 mililitros a 780 mililitros que lo observamos en el recuadro amarillo de la derecha. Ya el Tiger inspiratorio tardío, entonces este tipo pues como de asincronía se presenta cuando el tiempo entre el inicio del esfuerzo inspiratorio, en este caso del paciente, y el inicio del flujo inspiratorio del ventilador es mayor de 200 milisegundos y se presenta en casos de bajo drive respiratorio. También se puede presentar en casos de insuficiencia dinámica y por fugas no intencionales, que fue las que mencionábamos ahorita. En ese recuadro que estamos viendo ahí, entonces vemos el Tiger inspiratorio, pero que es tardío. ¿Por qué? Porque se evidencia que hay un inicio del esfuerzo inspiratorio por parte del paciente, que sería la flecha blanca y el círculo rojo resaltando pues como el cambio de presión, que están ahí en la parte superior. Y están proseguidas por un GAT hasta el inicio del flujo ventilatorio, que ya es el recuadro blanco que vemos como de forma alargada. Ya en cuanto a las asincronías de flujo, entonces tenemos que el flujo inspiratorio es como insuficiente para ajustarse como la necesidad del paciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como no hay suficiente flujo inspiratorio, se genera una presión torácica que es negativa y que resulta de la deflexión inferior de la curva del tiempo porque el paciente está haciendo un flujo inspiratorio insuficiente. Entonces, al valor del paciente se evidencian signos como dificultad respiratoria, uso de músculos accesorios y jadeo. Todo eso, ¿por qué? Porque el paciente está intentando compensar el flujo insuficiente. Entonces, la estrategia en este caso es como aplicar, o sea, aplicar o aumentar el flujo inspiratorio, con lo que se debe ir corrigiendo la deflexión negativa de la curva tiempo-presión y los signos de dificultad respiratoria deberían desaparecer. Entonces, adicionalmente, lo que se quiere es como verificar que el tipo de entrega del flujo, pero sí, pues, o sea, que no esté como el patrón que el patrón no esté como muy acelerado, porque entonces se debe considerar pues que este tipo de cambio ya es en el pico del flujo y que ocurra al inicio del ciclo inspirado. Tenemos que en algunos casos estas medidas son insuficientes y puede estar como relacionado con la demanda del volumen elevado del paciente. En tal caso que eso pase, los ajustes de niveles de presión del objetivo permiten como la variabilidad del flujo de gas acorde a la mecánica y demanda del paciente. En la imagen vemos un ejemplo de asincronía del flujo inspiratorio insuficiente, con la cual se evidencia que el esfuerzo inspiratorio del paciente, pues que está en la fase temprana, genera esa morfología de depresión de la curva de presión, que es la que vemos señalada por las flechas blancas, y eso es lo que o sea, ya está como programada llevando a cero los niveles negativos, y es lo que conocemos pues con la morfología bigeminal en la curva de flujo-tiempo. Bueno, en cuanto a las asincronías de ciclado, queremos decir entonces que las fugas, este tipo de fugas tienen una repercusión que es notable en la forma del flujo inspiratorio, conduciendo pues como al descenso o pues la disminución de este tipo de flujo que hace que sea más lento y gradual del usual. O sea, puede llevar a que el umbral del ciclado resulte en una insuficiencia del flujo y que ya sea como, o sea, se prolongue retrasando el ciclado hasta que se active el ciclado secundario.
que es el que usualmente se realiza porque al cumplir los 3 segundos, pues ya se empieza como a darse por sí solo. Y tenemos que estos inventos, pues esos eventos que suceden acá, proporcionan pues obviamente la incomodidad al paciente, porque hace que haya sensación de disnea, que haya un tiempo expiratorio corto y que a su vez pues que haya una demanda de esfuerzo más alto y que para iniciar la siguiente respiración el paciente se traduce pues como en múltiples asincronías por trigger y las asincronías de ciclado pueden presentarse ya sea de temprana o tardía dependiendo el ciclo. Entonces, en cuanto a la imagen que vemos, es una sincronía por flujo que es excesivo y la tasa de presurización rápida que está en la gráfica, o sea, en la de la izquierda que son los circulitos amarillos que están en la parte superior, indican el pico de presión al inicio en el ciclo de la curva presión tiempo y hace que esa morfología haya como un flujo, como una entrega que es muy rápida. Esa entrega sería el flujo respiratorio. Y posterior a eso, como el ajuste de la presurización, miremos que ya en la siguiente imagen del lado derecho desaparece el pico de la presión y ya hay una mejoría pues progresiva de la morfología del flujo inspiratorio y ya se hace más notable porque los pacientes van a mejorar notablemente pues los síntomas de disnea, de disconfort. Bueno, ya en cuanto al ciclado temprano, entonces tenemos que este ocurre, pero es cuando hay un esfuerzo inspiratorio del paciente. ¿Pero por qué? Porque se prolonga más allá del final del ciclado, que es causado pues por ese mismo umbral del ciclado. ¿Por qué? Porque el flujo alto está persistiendo. Entonces tenemos que, pues en el ventilador se puede identificar como esa sincronía de la caída de la presión de la vía aérea por debajo de esos niveles, pero que es al inicio de la expiración, mientras que en la curva expiratoria evidenciamos una pequeña joroba que tiende a acercarse a la línea base, indicando pues que el esfuerzo de respeto del paciente se está generando es por el flujo. Entonces miren en la imagen podemos ver como el ejemplo en el que se muestra el esfuerzo respiratorio del paciente del inicio del ciclo expiratorio mecánico representado por esa misma descenso de la presión. Se ajusta al inicio de la expiración junto con una curva de convexidad que es ascendente y representa como el movimiento del flujo del paciente en un intento por querer inspirar durante la fase expiratoria del ventilador, o sea, es una sincronía. Ya en cuanto al ciclado tardío, entonces tenemos que se presenta cuando es un esfuerzo inspiratorio del paciente, pero que finaliza antes de que termine el ciclo. O sea que el umbral del ciclado es muy bajo, mientras que en el ciclo tardío era muy alto. Y entonces evaluamos las curvas del ventilador y se identifica como ese pequeño incremento de la vía aérea al final de la inspiración. En la imagen vemos como la sincronía del ciclo tardío, entonces con la flecha que está al final de la inspiración es como la curva de presión de tiempo y se refleja el aumento que hay en esa misma vía. Y en la curva de flujo tiempo es la terminación aguda del flujo expiratorio que cede por sí, o sea, cede por el esfuerzo que está produciendo el paciente por sí mismo. Bueno, ya en cuanto a las estrategias para mejorar la sincronía del paciente ventilador, entonces tenemos que las estrategias que se quieren lograr, pues el objetivo que se quiere lograr con dichas estrategias es que a pesar de el volumen de evidencia que sustente como las diferencias que hay de los desenlaces desfavorables en los pacientes con baja ventilación mecánica no invasiva, entonces, son como unos pilares que van desde el paciente ventilador, que son clínicos. Entonces, en la entrevista del paciente, donde hablamos si presenta disnea, comodidad, dolor, ansiedad, sensación de claustrofobia, zonas de presión o arres ajustado. Luego iremos con el examen físico, donde podemos identificar signos de dificultad respiratoria, si el paciente está haciendo uso de los músculos accesorios, si está haciendo movimientos exagerados de la caja torácica que son acordes con ese ciclo del ventilador, si tiene taquinea o leteo nasal y evaluación pues de las curvas del ventilador. También debemos identificar si hay un desajuste ventilatorio que esa pericia la ganamos estudiando las asincronías y profundizando en ellas. Y adicional a la clínica,
es como la innovación de tecnologías y desarrollo de las mejores pues estrategias ventilatorias, que son como las herramientas de apoyo para lograr esos algoritmos que son sistematizados para el paciente. Tenemos que entonces esas nuevas herramientas lo que hacen es que haya una adaptación del paciente al ventilador que sea más significativa y con mayor confort, lo que hace pues que el paciente se acople más fácil. Entonces en esa imagen que estamos viendo ahí lo que queremos es que de la anamnesis pasemos al examen físico, luego las curvas de presión-tiempo, luego si hay fugas y luego revaloramos el paciente. O sea, es un ciclo para ver que el paciente no se nos descompense en un momento que no debe hacerlo. Entonces lo que se hace en esa imagen es que se ilustra como el algoritmo para identificar la presencia o tipo de asincronía. Ya de acuerdo, si identificamos una o no, procedemos a las anteriores asincronías explicadas, cómo clasificarlos y a ver cuál es la que está sufriendo el paciente. Ya por último, entonces tendríamos la suspensión pues, de la ventilación mecánica inspiratoria no invasiva. Entonces, ¿en qué momento suspenderlo? Entonces, se debe hacer cuando el intercambio de gases y los parámetros clínicos que ya vamos a explicar hayan alcanzado pues como las metas pactadas para hacer dicha suspensión. Entonces, la primera es que la frecuencia cardíaca sea menor o igual de 12, pero que no sea mayor o igual de 22 respiraciones por minuto. Que la saturación de oxígeno periférico tomada por el pulsoxímetro sea eh, menor del 90% o menor del 60% de la FiO2, que haya estabilidad hemodinámica y que el pH sea preferiblemente menor de 7.5, porque ya mayor de 7.5, recordemos que es indicación de que el paciente tiene que recibir ventilación mecánica no invasiva. Pero debemos tener en cuenta que para suspender la ventilación mecánica no invasiva es un proceso individual, que es de cada paciente y que debe ser analizado de acuerdo a las necesidades básicas que tenga el paciente y que el médico tratante lo amerite. Bueno, tenemos aquí un algoritmo diagnóstico que se los quise dejar como para tener en cuenta, que es que si hacemos toma de gases arteriales, entonces si esos gases arteriales evidencian que hay una falla respiratoria, entonces si dice, si esos gases no evidencian eso, entonces escogemos otro tipo de tratamiento que no sea la ventilación mecánica no invasiva. Si sí, entonces preguntarnos por sí mismos, ¿el paciente respira espontáneamente? Si no respira espontáneamente, consideramos la rápida intubación endotraqueal y nos iríamos ya por la ventilación mecánica, que ya sería pues invasiva. Si el paciente sí respira espontáneamente, entonces debemos mirar como los criterios de exclusión para recibir la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, si sí tiene, si tiene criterios de inclusión, o sea, que son las causas que dijimos ahorita que los pacientes no recibían beneficio de esta en ciertas patologías, entonces debemos considerar la intubación endotraqueal. Pero si no tiene criterios de exclusión, podemos como escoger la interfase que sea propia de acuerdo a la necesidad del paciente, ya sea una máscara oronasal o una máscara nasal o una máscara fase total, todo depende del tipo de paciente que tengamos. Lo otro que debemos tener en cuenta, entonces, si el paciente, ¿cómo diagnosticamos la falla respiratoria o que tenga hipercapnia? Entonces, si el pH es mayor de 7.35, si tiene una PaCO2 menor de 40, o si hay enfermedad pulmonar o enfermedad neuromuscular. Y la falla respiratoria hipoxémica es porque ya tiene una PaO2 o una FiO2 mayor a 200. Entonces tenemos que si el paciente tiene falla respiratoria o hipercapnia, que son las que acabamos de explicar, entonces si no tiene ninguna de esas, el paciente pues podemos iniciar con un CAP de 8 centímetros de HO2O. Y ya podemos como mirar cuáles de esos métodos usaríamos. Si usaríamos el modo ST, el IPA, el EPAC, el RICE, el FIO2, la frecuencia 4.8 por minuto, todo depende de acuerdo del paciente. Y ya debemos tener en cuenta que la toma de gases arteriales se debe hacer casi por siempre, a la hora y a las 24 horas. Y ya tenemos como las indicaciones de intubación endotraqueal, siempre y cuando el paciente no cumpla con los criterios específicos que explicamos al principio de la charla para recibir una ventilación mecánica no invasiva. Y ya eso era todo por esta charla. Muchas gracias. Hasta luego.